Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de informaciones que aparecen en los medios de prensa y que también hemos visto en algunos canales de YouTube, que tienen que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión y de comunicación en el seno de la Asamblea Legislativa. En la fotografía aparece un artículo de La Nación en donde estos cuatro representantes de diferentes partidos políticos presentan sus argumentos en contra de algunas disposiciones tomadas por el actual gabinete del presidente Rodrigo Chávez. Vamos a ver de qué se trata este asunto. Esa fotografía, como ustedes vieron, está Eliezer Feinsack, del Partido Progreso Liberal, del Partido Liberal Progresista, y aparece también Fabricio Alvarado de Nueva República, Jonathan Acuña del Frente Amplio y una diputada en representación del partido Unidad Social Cristiana. Digo yo que los diputados son de memoria corta. Se les olvida que por lo menos a tres de ellos, porque el Frente Amplio fue excluido de los acuerdos del 30 de abril del 2022, cuando se establecieron las políticas de 41 diputados para nombrar los miembros que integrarían la Asamblea Legislativa, el directorio de la Asamblea Legislativa. Evidentemente que cuando usted ejecuta un acto de esa naturaleza que excluye a otros para autonombrarse o nombrar a sus partidarios en los puestos de mando del directorio, excluyendo a otros, usted queda en esos momentos fuera de toda credibilidad y de todas posibilidades de trabajar conjuntamente. De manera, a mí me extraña ahí la presencia del Frente Amplio, que fue claramente marginado, muchísimo más marginado que el Partido Progreso Social Democrático, que al menos ocupó un puesto en el nuevo directorio legislativo. Y todo esto se produce por unas declaraciones del encargado del despacho del presidente, quien de una forma quizás sin meditarlo mucho sobre el tema, un periodista le pregunta y le dice, pues sí, el problema es que el enemigo está ahí afuera. Y efectivamente, el enemigo está afuera de las oficinas del Partido Social Democrático, está afuera de las oficinas del Frente Amplio y en la calle es el Partido de Liberación Nacional el que manejó esta política de adjudicarse 41 votos para no solo nombrar el directorio, sino para gobernar desde la Asamblea Legislativa. Entonces está claro que hay una fisura. Está claro que hay una fisura, está claro que hay puntos de vista contrapuestos y ante eso lo que cabe es convocar a una reunión para saber cómo se va a manejar en adelante la información. Y en eso tenemos que entender que la información política tiene que manejarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque las informaciones políticas se pueden generar en las
en las comisiones, se pueden generar en las fracciones de los partidos y se pueden generar en conversaciones y reuniones que tengan los diputados con con otras agrupaciones. De manera tal que por esa razón, en general, la mayoría de los presidentes nombran un ministro de educación y en el caso de la Asamblea Legislativa se puede nombrar al jefe de fracción o la jefa de fracción como la que comunique los acuerdos. En este caso, en el Partido Progreso Social Democrático, la jefa es doña Pilar Cisneros, periodista de profesión, muchos años en grandes medios. Los medios en aquella época más importantes, hoy día ya se han vuelto un poco más secundarios, pero evidentemente que como periodista ella piensa que la información política es idéntica, digamos, que la información que ella podía manejar en el medio donde trabajó o como periodista. De todas formas, la información que se recibe, digamos que reciben los periodistas y que se presentan como noticias, generalmente ya son filtradas por, en algunos casos, los directores de los medios y en otros por el dueño del medio. De manera que tampoco podemos hablar de que la libertad de prensa sea un bien que es muy preciado, pero que sea un bien absoluto. Es decir, hay filtraciones que suelen, que suelen acontecer, pero en todo caso aquí el conflicto no es mayor. El presidente de la República ha establecido muy claramente que será la ministra de Comunicación la que maneje el tema, ¿verdad? Que comunique los acuerdos del partido y que se comunique con los medios de prensa. En cuanto a las declaraciones de doña Pilar, en el sentido de que pues el jefe del despacho del presidente no estaba autorizado, podría ser que no esté autorizado, pero tampoco dijo ninguna mentira. El enemigo del gobierno de Rodrigo Chávez está dentro de la Asamblea Legislativa. Son esos 41 diputados que ya desde previo se habían reunido para establecer una agenda con los temas sobre los cuales versarán los proyectos, con unos puntos que tenían que ver con, digamos, la moral que los va a regir y que tenían que ver con el nombramiento del directorio. Ya dieron el primer paso significativo al adjudicarse el Partido de Liberación Nacional, al servirse con cuchara grande y nombrar 4 presidencias y participar en todas las secretarías de las comisiones del Congreso, que son muy importantes. En cuanto a los partidos liberal progresista que se plegaron a ese acuerdo, como ya yo lo he dicho, se han condenado a ser absorbidos por el Partido de Liberación Nacional, haber olvidado sus banderas y llegar y ponerse en la Asamblea Legislativa la camiseta liberacionista, renunciar al electorado que los llevó a ocupar esos cargos y a alinearse en contra de un gobierno que anunció cambios fundamentales para este país. De manera que yo no veo un gran conflicto, veo quizás un pequeño punto en el que el partido ya tomó determinaciones y esas serán las determinaciones que en adelante con las cuales se va a regir el partido. Pero quizás hacía falta esto
¿verdad? Que se dieran algunas declaraciones de las cuales los medios han abusado para decir que en el seno del gabinete habrá secretismo. Como en todos los partidos políticos durante todas las administraciones, hay algunos temas que son, por lo delicado, digamos, solo manejados por la fracción o solo manejados por los ministros y el presidente. No es que todos los pueblos sabemos exactamente qué es lo que hay en los escritorios de cada uno de esos miembros, digamos, del gabinete o de la Asamblea Legislativa. Así es que esto no se presta para un mayor conflicto. Creo que se prestó para una mejor organización, para que la información sea más fluida, para que haya entonces una persona encargada en la Asamblea Legislativa y fuera de la Asamblea Legislativa, entonces la ministra de Comunicación asumirá la representación cuando no sea propiamente el presidente el que lo hará, ¿verdad? Y tampoco hay que hacer conflicto porque la señora primera dama de la República no quiso dar una entrevista a los medios de prensa, porque todavía la señora eh, primera dama es funcionaria del Banco Mundial, que yo sepa, no se ha anunciado que haya renunciado. Entonces ella pues deberá meditar si en verdad va a dedicarse a la tarea de primera dama o si va a seguir con su trabajo como economista del Banco Mundial. De manera que eso tampoco es un tema en el que haya que detenerse, porque es una voluntad propia, toda vez que las primeras damas no son electas, son primeras damas justamente por ser la esposa o la compañera del presidente de la República, pero corresponderá a ellas definir si se van a integrar en plenitud al mandato de su compañero, esposo, o si mantendrán actividades más propias de su vida privada. En esto creo que más bien es la prensa la que debe respetar a la señora primera dama, como en el pasado también ha habido primeras damas que han tenido, digamos, un rol poco visible para la prensa. No todas las damas, todas las primeras damas se han integrado plenamente, como las ha habido que desempeñaron un papel fundamental en los años 40, incluso nuestra primera dama, la primera esposa del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, fue nombrada embajadora por el dominio que tenía de las lenguas y por estar en un conflicto internacional donde se requería reuniones con grandes potencias y en donde el idioma era fundamental porque no podían haber traductores. Entonces, doña Yvonne Kleiman era una mujer que hablaba perfectamente inglés, español, alemán, holandés, realmente una mujer ejemplar y apoyó mucho la gestión del de el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Tendríamos que ver qué decisión toma la señora primera dama en estos momentos, porque son roles que no en el seno de la familia que tienen que discutirse y aclararse. Que tengan muy buenos días, nos estamos viendo.